¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy estamos... ¿Qué fecha estamos? 16 de octubre, día de la día del discapacitado. Tenemos hoy un día para poder reflexionar acerca de la condición en que se encuentran algunos peruanos, ¿sí? Que muestran pues algunas dificultades tanto para su desplazamiento o para realizar otras actividades. Entonces, nosotros tenemos que darnos un poquito el tiempo para poder investigar el día de hoy, ¿sí? Conmemorando, a ver de qué manera podemos nosotros aportar para realizar un poco más fácil, para hacer un poco más la vida fácil a estas personas. ¿Qué más podemos decir? Que a través de la concientización de las condiciones que padecen estas personas, estos peruanos, pues podemos nosotros también uh, aportar, ¿sí? Recordemos que estamos en una sociedad de inclusión, ¿sí? Entonces, no podemos hacer ajenos nuestras actividades, cualquier cosa que nosotros realicemos a estas personas, ¿no? Que les perjudiquen, que se beneficien algunos y que sean de algún modo perjudicados. Entonces, desde acá a proyectarnos a cómo integramos a estas personas dentro de eh, nuestra sociedad sin haber ningún tipo de segregación, discriminación, etcétera. Muy bien, estudiantes. Hoy vamos a hablar acerca de Abraham Valdelomar y específicamente sobre su vida. Está bien, sobre su vida, puesto que Abraham Valdelomar va a ser un gran referente en lo que es la literatura en el Perú y nosotros podemos aprender algo de su vida y de su importancia dentro de este arte que es el arte de las letras, la literatura. Entonces, sin dilatar más el tiempo, vamos a por el tema. Muy bien, esto aquí vemos un cuadro, un gráfico, un organizador visual en el cual nosotros podemos observar las tendencias. ¿Está bien? He realizado dos tendencias, uno que es una que es de corte liberal y otro que es un poquito, digamos, de corte de tendencia conservadora, ¿sí? Tendencia liberal, vamos a ver con Asensio Segura, que estaba de acuerdo con estas manifestaciones populares, ¿sí? Muestra, representa, también está viendo lo que es la evolución de la sociedad y, claro, obviamente va a hacer crítica para determinar pues algunas acciones que van a ser decadentes, van a ser denigrantes, van a ser no muy bien vistas académicamente, intelectualmente. Entonces eso sí hay que criticar. Pero algunas manifestaciones populares que van a ser posteriormente tradición, eso sí lo va a representar y lo va a considerar. En cambio, Pardo y Aliaga va a realizar una crítica mordaz hacia estas nuevas manifestaciones culturales y lo va a tildar eh, de decadentes. ¿Está bien? Entonces aquí vemos la posición conservadora de Pardo y Aliaga y acá de Asensio Segura. Y de Asensio Segura vamos a ver que va a tener una tendencia, pues va a estar en relación con González Prada, que él va a proponer una literatura que sea para hacia adelante, ¿sí? Porque él va a afirmar que tenemos una literatura que es una copia de la europea y debemos crear una literatura peruana, nacional. A diferencia de, por ejemplo, Ricardo Palma, que era su contemporáneo. Ricardo Palma realizaba literatura en revisión del pasado. ¿Sí? La literatura de Ricardo Palma era romántica, romántica histórica. ¿Por qué? Porque él escribía, evocaba el pasado, ¿sí? Buscaba un nacionalismo en los hechos eh, pretéritos. Entonces, es la diferencia, ¿no? Mientras Ricardo Palmas todavía contemplaba el pasado, González Prada quería avanzar, mirar hacia adelante. Luego va a venir el modernismo que efectivamente van a también recoger el discurso de González Prada, en especial los arielistas, y ¿qué es lo que van a hacer? Van a trabajar en una literatura evocando, pues, ¿no? Resaltando las bellezas y las particularidades del Perú. Y eso es lo que van a hacer los arielistas. ¿Qué va a suceder con los arielistas? Que ellos van a utilizar un lenguaje culto, un lenguaje refinado. También van a hacer nuevas composiciones, van a trabajar mucho en lo que es la forma. Y es por eso que González Prada es un
precursor del modernismo, ¿sí? Porque González trabaja, es el primero que trabaja las nuevas formas estróficas, ¿está bien? Va a crear nuevas formas de expresión literaria, y eso van a ser también los arielistas, con la diferencia que los arielistas van a realizar una literatura académica, van a utilizar palabras grandilocuentes para poder expresar, van a buscar la belleza por la belleza, ¿sí? El arte por el arte, y van a despistar un poco su mirada hacia lo que es la realidad. Y es por eso que lo vemos en la tendencia de Pardo y Aliaga. En cambio, los más reconocidos alumnos, digámoslo así, de González Prada van a tener a Valdelomar y a Vallejo como máximos representantes. ¿Por qué? Porque ellos van a trabajar una literatura donde ya no van a hacer al arte por el arte, sino que van a tratar de representar al Perú. Vamos a buscar una literatura que, si bien es cierto, va a utilizar pues el lenguaje español, vamos a ya no vamos a hacer estas exposiciones grandilocuentes como hacían los arialistas, ¿sí? Ya no vamos a hacer estas palabras rimbombantes, ya no vamos a pintar un paisaje que no corresponde con la realidad, sino que vamos a tratar temas un poco más locales, más directos, más allegados. Entonces es por eso que sale la línea de Valdelomar y Vallejo. Vallejo también en sus primeras composiciones van a retratar su vida, ¿está bien? Vamos a encontrar, entre comillas, ¿no? Su vida. Así es que estos dos van a estar en la línea de González Prada, ¿sí? Buscando una literatura propia, hablando de lo que es la sociedad peruana. Muy bien, José María Eguren va a hablar alejado de lo que es el discurso de González Prada, alejado de lo que es Pardo de Aliaga, pero él va a realizar, pues no, él va a beber también, al igual que los arialistas, del discurso de los simbolistas, ¿sí? Entonces él va a crear una literatura utilizando la palabra y la música que contiene su ordenamiento, mejor dicho, la composición, y va a también influenciar a literaturas posteriores. Lo mismo va a hacer Valdelomar con sus cuentos, ¿sí? Va a influenciar a la generación del 50 y a otros escritores, por ejemplo la generación del 60, y por esto que van a retratar también la sociedad, y Vallejo va a retratar también, va a influenciar a, por ejemplo, Arguedas en su tono psicológico, en la forma de cómo narra las experiencias andinas, y la poesía social en su etapa ya de en su etapa comprometida de Vallejo. ¿Sí? La poesía social del 50 y del 60 van a observar en Vallejo este espíritu combativo, denunciante. Y es así como podemos nosotros hacer la lectura. Lo que hoy nos convoca es el posmodernismo. Vamos a hablar de Abraham Valdelomar. El posmodernismo va a plantear cambios en la forma de expresión. ¿Está bien? Si antes recordemos un poco que los modernistas tenían como referente a los simbolistas y tenían como referente a los parnasianos, ¿sí? Los parnasianistas tenían pues esta forma tan estructurada de componer, y eso es lo que realizan los modernistas, ¿no? Esta forma tan exquisita y tan rigurosa de componer va a ser un legado, pues, ¿no? De los parnasianistas. Ahora, en cuanto a los simbolistas, van a captar la musicalidad, está bien, y esta forma de escribir va a ser característico de los modernistas, aparte de que los modernistas van a hablar acerca de las bondades, eh, van a tener temas más latinos, más hispanoamericanos. Muy bien, de la cultura hispanoamericana, ¿sí? En cambio, los postmodernistas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a romper con este exceso de formalidad de los modernistas, y también van a dejar de lado estas palabras grandilocuentes y van a obtener un lenguaje más sencillo. ¿Está bien? Es lo que van a proponer ellos. Unamuno, Machado, Juan Ramón Jiménez, poetas españoles, quienes al inicio eran modernistas, pues también eh, propusieron esta forma un poco más llegada a las personas para poder expresarse, ¿sí? Y también tuvieron su periodo modernista y su periodo postmodernista.
El posmodernismo propone el descubrimiento del alma de las cosas, la mirada en objetos simples, el desprendimiento del ropaje artificioso y la lenta vitalización de lo espontáneo. Claro que sí, va a tratar de representar la cotidianidad y va a utilizar ello para poder crear una nueva forma de expresión, un poco más allegada. Bien, en el Perú va a haber dos tendencias, el grupo Colónida, encabezando a Abraham Valdelomar, y el simbolismo con José María Eguren. Aquí vemos a Enrique González Martínez, un poeta que estaba ya denunciando este cambio, ¿no? Si el símbolo por excelencia del modernismo era el cisne, pues aquí van a tener al búho como la forma, como símbolo, ¿sí?, de elocuencia. Dice, tuércele el cuello al cisne. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia nomás, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Con esto, con estos versos, con esta estrofa de este soneto, podemos nosotros apreciar cómo él está despreciando este símbolo modernista y va a pedir que nosotros tengamos, pues, ¿no?, la mirada hacia lo que es las vivencias, las cosas, podamos obtener, pues, ¿no?, las características y los sentimientos que nos brindan los objetos que nos rodean, los paisajes cotidianos. Bien, vamos con la biografía de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar nació en Ica, ¿sí?, el 16 de abril de 1888 y vivió su niñez en el puerto de Pisco, ¿sí?, aquellos lugares donde va a dar, pues, contexto a sus obras. Hijo de Anfiloquio Valdelomar y de Carolina Pinto. Vive en Lima cuando llega al el poblado reflejo de la bella époque francesa. ¿Qué es lo que va a hacer? Él va a vivir en provincia y va a llegar a Lima y ahí es donde va a encontrarse una forma distinta, unas vivencias distintas. Él va a ingresar también a San Marcos y ahí va a tener algunas desavenencias, algunos conflictos con Ulloa Sotomayor, él el hijo hijo de un editor de prensa. ¿Está bien? Ellos van a luchar por un cargo político, ¿está bien?, una representación estudiantil universitaria que va a acusar a Abraham Valdelomar a Alberto Ulloa de difamación. Ellos se van a batir a duelo, pero no va a pasar a mayores, ya que Abraham Valdelomar va a tener problemas con sus armas. Muy bien, pero este entercado con Alberto Ulloa va a generar después una profunda amistad entre ellos dos, hasta la consolidación del grupo, hasta la conformación del grupo Colonia. Abraham Valdelomar va a viajar a Italia como miembro del servicio diplomático y es allí donde él va a poder, pues, observar esta forma tan característica de vestir de los franceses. Va a ver también que eh, va a obtener una forma de escribir, por ejemplo, de Miguel de Danucio, en el cual va a tratar de reflejar las cosas, las vivencias cotidianas. Lejos del Perú, él va a tener una nostalgia y es allí donde también va a realizar sus obras, ¿no?, de El Caballero Carmelo y otros textos va a iniciar. De regreso a Lima va a participar en la Bohemia del Palais Concert, que va a ser un lugar muy representativo de estos literatos, sobre todo del grupo Colonia. En Lima, con su estilo dandy francés, muestra una egolatría, pero no deja de reconocer la genialidad de Buren, la vigencia de Chocano, la maestría de González Prada y la figura y el estandarte de César Vallejo. Muy bien, qué es lo que nos está diciendo? Que Abraham Valdelomar no va a renegar del modernismo, sino que va a tratar de transformarlo. ¿Está bien? Va a decir que es mejor hablar de la cotidianidad a que podamos nosotros realizar una forma de escritura un poco más, si bien es cierta, más académica, más grandilocuente, pero también más fría, más, más alejada de la cotidianidad, de los sentimientos que producen estos objetos. Muy bien, cuando se encontraba participando en el Congreso Regional del Centro realizado en Ayacucho, encontró la muerte. ¿Sí? Él estaba bajando las escaleras y él tropezó. Y en ese tropezar, pues, es allí donde se golpea la cabeza y va a padecer.
Aquí observamos en la imagen que acompaña esta diapositiva, vemos una fotografía firmada por Abraham Valdelomar, el cual firma como el conde de Lemos, ¿sí? Aquí está el nombre en Cajamalca y vamos a ver también la fecha, que es en julio de 1918. Muy bien, acá también tenemos una representación, una fotografía clásica de Abraham Valdelomar y vamos a ver la frase característica, ¿no? El Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión, el jirón de la Unión es el Palais Concert, el Palais Concert soy yo. En el cual va a reflejar, ¿no? Que posteriormente va a darse la explicación de que esta obra va a mostrar, pues, ¿no? El gran autoestima que se tenía Abraham Valdelomar, y también otros van a dar la lectura de que efectivamente Lima ya por ese tiempo comenzaba a concentrar, pues, los provincianos en la capital. Entonces todo el Perú se veía en las diferentes formas de vivencias que existen en el Perú, y por eso decía que Perú es Lima, que Lima es el jirón de la Unión, puesto que el jirón de la Unión era un centro en el cual se realizaba el comercio, y dentro del jirón de la Unión estaba localizado el Palais Concert, y el Palais Concert era él, ¿sí? De tantos intelectuales que habían en ese sitio, que se reunían en ese lugar, él era el que más sobresalía, que todos ellos están influenciados por él. Vieron la capacidad eh, de escribir, de poner en una sola frase. Bien, acá tenemos un fragmento de cómo se da este enfrentamiento de Alberto Ulloa con Abraham Valdelomar. Ha sido copiado de un artículo periodístico de La República, y acá está el link para que ustedes puedan observarlo también con más detenimiento. Hay más información en este artículo. Aquí vemos el Palais Concert, que es bueno que ustedes lo conozcan, chicos, ¿sí? Está en el Jirón de la Unión, aquí estamos viendo el Jirón de la Unión, y lo van a reconocer fácilmente porque si ustedes pasean por todo el Jirón de la Unión, cuando llegan al Metropolitano, ¿sí? Ahí es donde van a ver el Palais Concert, donde se reunía Abraham Valdelomar y los otros intelectuales del Grupo Colonia. Aquí vamos a ver a Abraham Valdelomar en el billete de 50 soles peruano, ¿sí? Y de fondo vamos a ver el Palais Concert, ¿sí? Es bueno que conozcamos algunas características de objetos que nos rodean. Muy bien, vamos a ver su estilo. Buscó nuevas rutas y seguras para nuestra literatura, claro que sí. Inquietud innovadora, peruanidad y ruralismo, claro, él va a hablar de temas, el contexto de Ica, ¿sí? Aborda el tema familiar, nostalgia provinciana, confidencial, vivencial y paisaje crepuscular. Claro que sí, esto ya lo habíamos comentado acerca de la forma de escribir, ¿no? Incluso sus cuentos, por ejemplo, El Caballero Carmelo va a hablar también de una familia que va a tener un gallito. Y bueno, aquí es donde vamos a ver el tema familiar, el ruralismo, la nostalgia provinciana y la obra confidencial vivencial, ¿no? Donde él va a plasmar su vida en sus obras. Aquí estamos viendo otro poema, un poema que es Tristitia, en el cual va a representar también su vivencia, ¿sí? Mi infancia fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Muy bien, aquí estamos viendo objetos, ¿no? Muere una ola, está hablando acerca de las costas de Pisco. La generación colónida, vamos a ver que está encabezado por Abraham Valdelomar y va a luchar pues contra esta forma de escribir de los arielistas que de su tendencia academicista de los arielistas. Vamos a ver que Mariátegui va a decir que el grupo colónida no fue un grupo, no fue una escuela, sino más bien va a ser una actitud, un estado de ánimo, ¿sí? Esta forma de querer pues romper con los moldes preestablecidos y buscar pues una literatura nacional. Aquí estamos viendo los representantes, que los más destacados son José María Guren, Antenor Orrego, Pablo Abril, eh, José Carlos Mariátegui, eh, Percy Gibson, Federico Mone, Alberto Guillén, Alberto Hidalgo, César Falcón, Valcárcel, César Vallejo, eh, Alberto Uretra, Alberto Ulloa, Luis Alberto Sánchez, y entre otros, ¿no? Que se encuentran aquí. Obras de Abraham Valdelomar, estamos viendo que tiene una extensa colección de cuentos. Vamos a ver que también incursionó en la novela, el teatro, la poesía y los ensayos. Muy bien, estudiantes, eso es la información que podemos compartir
como actividades vamos a realizar los ejercicios del compendio de literatura. Mayores precisiones vamos a realizarlas por medio de los canales de interacción que tenemos. Eso es todo, cuídense mucho, goodbye.